Gloria al Señor. Vamos a estar considerando en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y a la altura del versículo 16 y 17. Gloria al nombre del Señor. En esta hora vamos a estar trayendo un mensaje y enseñanza basado a lo que es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Amén. Para los hermanos que nos visitan en nuestros canales y para la iglesia del Señor en general, bendito sea el nombre de Cristo. Dice así la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dios amado, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Te pido que tú puedas hablar y ministrar a cada vida de los hermanos aquí presentes, los que nos transmiten, los que observan y escuchan nuestro mensaje. Padre, bendíceles en una forma maravillosa y que a través de esta tu palabra ellos puedan ser edificados y bendecidos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Se puede sentar, amado. Gloria al nombre del Señor. Una vez más saludamos a los hermanos que nos observan a través de los medios cibernéticos, a través del canal de YouTube, a través de Avivamiento TV, aleluya.org. Dios les bendiga. Como siempre, estamos localizados en la 5721 de la Tonawanda Creek Road en Langford, New York, 14094. Aleluya. Si está por el área en algunos de los días de nuestro servicio, aleluya, acérquese por este lugar para que así juntos podamos adorar al Señor. En esta preciosa tarde del Señor quiero disertar bajo el tema el misterio del rapto o del arrebatamiento. Alabado sea el nombre del Señor. El misterio del rapto o del arrebatamiento. Quiero traer, aleluya, esta enseñanza debido a que algunas personas me han contactado para hacerme preguntas sobre lo que es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia del Señor, y quiero, aleluya, traer esta enseñanza para que entendamos un poquito mejor lo que es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Ahora, para esto voy a traer una introducción del Antiguo Testamento para luego comenzar a desarrollar el mensaje. Lo que es el término la iglesia, el rapto o arrebatamiento, o el hombre de iniquidad o el anticristo, estos son unos misterios que a los personajes de la antigüedad en el Antiguo Testamento no se les explicó con claridad. Muchos de los profetas que recibieron visiones y Dios les dio profecía y vieron el futuro, ellos no entendían, alabado sea el nombre del Señor, lo que era el rapto, el arrebatamiento o lo que era la iglesia del Señor, porque solamente era Israel, la nación de Dios. La iglesia era un misterio que se fue desarrollando después que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y se le reveló a los apóstoles, tanto a Pedro como a Pablo y a aquellos hombres que entendían lo que significaba lo que se había profetizado con anticipación. Alabado sea el nombre de Dios. Y estas cosas que Dios le había hablado a los profetas eran cosas extrañas. Por ejemplo, vemos en Daniel capítulo 12 versículo 4, versículo 8, alabado sea el nombre de Dios, unas cosas que sucedieron. Dice que el Señor le habló a Daniel a través del ángel, y el ángel le trajo a Daniel una palabra, una profecía y unas visiones que Daniel no entendía en su tiempo. Bendito sea el nombre de Dios. Y por lo tanto eran cosas misteriosas, extrañas para Daniel y para cualquier hombre o mujer de Dios del pasado. Dice Daniel capítulo 12 versículo 4: pero tú, Daniel,
cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 12 de Daniel, versículo 4 es el texto que leí, pero también en el versículo 8 y 9 dice: y yo oí, mas no entendí. Este es Daniel hablando. Dice Daniel: yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él me respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel tenía visiones. Dios le mostró muchas cosas que iban a suceder en el futuro, pero algunas Daniel no iba a tener la capacidad de entenderla, porque eran cosas más allá del alcance del conocimiento de Daniel y de la gente de aquel entonces. En el tiempo de Daniel no existía la tecnología que tenemos nosotros. Por lo tanto, Daniel no iba a entender. Hubo uno de los profetas que el Señor le mostró, los aviones, mas sin embargo él decía que eran pájaros de hierro. Porque ¿qué iba a saber él que el de los aviones? Bendito sea el nombre de Dios. Hubo otro de los profetas que el Señor le mostró a los carros de carrera, como carros, domésticos, que son los que usamos nosotros. Él decía, y yo vi estos carros que tenían como dos antorchas encendidas. Esas son las luces de los carros. Pero él, ¿qué sabían ellos en aquel entonces de estas cosas? Incluso la televisión se profetizó. Aleluya, el Señor se lo mostró a Zacarías, pero esta gente nada entendía. Decía, veía yo en este cajón, le decía, veía yo en esta caja una imagen. Nosotros vemos imágenes en los televisores. Ellos no entendían. Alabado sea el nombre de Dios. Incluso mencionan hasta de los satélites, pero esta gente no entendía. Por lo tanto, la historia, aleluya, que la Biblia nos enseña de los profetas del pasado, de lo que es la iglesia, el arrebatamiento o el rapto, aleluya, el anticristo, ellos no tenían, aleluya, la capacidad de entenderlo, porque eran cosas, como le dice el ángel a Daniel, para el tiempo del fin. Bendito sea el nombre del Señor. Y entendemos entonces nosotros, alabado sea el nombre de Dios, que mucha gente están preguntándose, me han preguntado mucho, ¿el rapto de la iglesia acontecerá antes de la gran tribulación, a la mitad de la gran tribulación o después de la gran tribulación? Y yo siempre he dado la misma respuesta. Aquí lo importante no es si es antes, en la mitad o después. Aquí lo importante es que tú estés preparado para cuando suene la trompeta. En realidad es que tú debes de estar listo, preparado, aleluya, para que cuando suene la trompeta tú te puedas ir con el Señor. Ahora te voy a dar una explicación bíblica, y de acuerdo a mi entendimiento y el conocimiento que he adquirido al estudiar la palabra de Dios, y conforme al Espíritu de Dios siempre me ha revelado, te voy a dejar saber que yo espero el arrebatamiento antes de que venga la gran tribulación. A esto le llaman, aleluya, los americanos, los pre-trib, los que son antes de la tribulación. Pero vamos a ver lo que la Biblia nos enseña con respecto a estas cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Y comenzando en el libro de Génesis, capítulo 5, las Sagradas Escrituras nos hablan, bendito sea el nombre de Dios, porque voy a hablar de algunos personajes que, aleluya, con anticipación simbolizan a la iglesia, y quienes simbolizan al pueblo de Israel y a los que se quedan durante la gran tribulación. Mira lo interesante que es esto. En el capítulo 5 de Génesis, versículo 22, la Biblia nos habla de un hombre, y sabemos muy poco de él. Este hombre era conocido como Enoc, y dice: caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Enoc vivió sobre la faz de la tierra 365 años. ¿Cuántos días trae un año en nuestro tiempo? 365 días. Alabado sea el nombre de Dios. Es un misterio la vida de Enoc. Dice luego el versículo
24 de Génesis, capítulo 5, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El misterio del arrebatamiento o del rapto, el misterio de la iglesia del Señor. Enoc simboliza a la gente que camina con Dios y que da buen testimonio y que, aleluya, Dios le va a preservar la vida cuando llegue el momento difícil y el momento malo. Alabado sea el nombre de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 11, la Biblia dice que no era un hombre que antes de que Dios se lo llevara, el hombre dio testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, entendemos que la clave para podernos ir en el arrebatamiento de la iglesia es de dar buen testimonio y de ser un hombre y una mujer de Dios. Aleluya. Dios no se va a llevar a cualquier persona. Dios no se va a llevar cualquier cosa. Él se va a llevar gente que están dedicada, gente que vive en su palabra, gente que no sean gente rencorosa ni tenga odio, sino gente de Dios. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Así que en el arrebatamiento no se va todo aquel que diga Señor, Señor, sino el que guarde su palabra y el que haga su voluntad. Bendito sea el nombre de Cristo. Lo dice bien claro Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Alabado sea el nombre de Dios. Allá en el Nuevo Testamento, hablando de la persona de Enoc. Y esto es importante. Alabado sea el nombre de Dios. Enoc, aleluya, era un hombre que dio buen testimonio. Hebreos 11:5 dice: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto es por medio de la fe. ¿Por medio de la fe en quién? En el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, el Salvador del mundo, aquel que entregó su vida para morir por ti, querido amigo y querido hermano. Alabado sea el nombre de Dios, en la cruz del Calvario, para perdonarte de tus pecados y para darte salvación. Enoc por la fe, dice el versículo, aleluya, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Enoc caminó con Dios, Dios se lo llevó, pero antes de que se lo llevara, dio testimonio de agradar a Dios. Entonces, cuando comparamos el capítulo 11 de Hebreos y el capítulo 5 de Génesis, nos damos de cuenta que Enoc desaparece. ¿Pero por qué desapareció Enoc? Porque anduvo con Dios, hizo lo bueno delante de Dios. ¿Y de qué tenía que escapar Enoc? Bueno, vamos a Génesis una vez más, capítulo 5. Alabado sea el nombre de Dios, para que podamos entender de qué se trata, aleluya, todo esto. Y en Génesis capítulo 5 volvemos, aleluya, y ahora vamos al versículo 28. Después que Enoc se va con Dios, aparece en la escena otros personajes. Era este hombre Lamec, de 180 años, 82 años, cuando engendró un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec, el número perfecto, 777 años. Esto es misterioso, porque en la genealogía de Adán aparecen números simbólicos y números importantes. Vemos que Dios se lleva a Enoc, tipo de un arrebatamiento, tipo de la iglesia, pero aparece Noé, la persona de Noé, que simboliza a Israel y a los que se queden en el periodo de la gran tribulación. ¿Qué sucede? Dice el versículo 31: fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, engendró a Cam y engendró a Jafet. Ok, vemos entonces la historia que antes de que llegara el diluvio, Dios arrebata a un hombre llamado Enoc. Mas sin embargo, la Biblia dice que Enoc, aleluya, anduvo con Dios, dio buen testimonio y Dios se lo llevó para que no hubiera muerte.
símbolo del arrebatamiento. Quiero que entienda bien, le estoy hablando que el arrebatamiento de Enoc sucedió antes del juicio sobre la tierra, antes del diluvio. Quiere decir que es, aleluya, lo más acercable a la fe de todo creyente, que la iglesia se vaya antes de la gran tribulación. Se fue Enoc, se lo llevó Dios, se quedó Noé. Dios le dice a Noé: construye un arca. Dios le preserva y le guarda la vida a Noé durante el diluvio, aleluya. Pero antes de que llegara el diluvio se desapareció un hombre llamado Enoc. Bendito sea el nombre de Dios. Israel será guardado, dice la Biblia. Cuando estudiamos los libros de profecía de Ezequiel, de Daniel, y entre otros, de Zacarías, entre otros libros de la Biblia, y Apocalipsis, dice que Israel, Dios lo guardará en el periodo de la tribulación. Muchos morirán, al igual que muchos cristianos que se van a quedar, que se llaman cristianos. ¿Pero por qué se quedaron? Porque no daban testimonio, porque no agradaban a Dios, porque vivían una vida mal y en pecado en la tierra. Y a Dios nadie lo puede engañar. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Alabado sea el nombre de Dios. Pero antes del diluvio desapareció Enoc. Dios guardó a Noé. Vuelvo a repetir, símbolo de Israel, de la nación de Israel, que tiene que pasar por todos estos juicios, pero Dios lo guardará. Alabado sea el nombre de Dios. En Apocalipsis 12 vemos bien claro que dice que a la mujer se le dio las dos alas del águila para ser sustentada por 1260 días, equivalente a 3 años y medio. Alabado sea el nombre de Dios. En la Biblia hay números que son simbólicos. Todo Dios lo usa y nosotros lo podemos utilizar para calcular ciertas cosas. Pero quiero que entienda que para el arrebatamiento de la iglesia o el rapto, nadie sabrá ni el día ni la hora. Será de repente cuando tú te lo esperes. Yo puedo decirte cuándo va a venir Jesús en la segunda venida, porque la Biblia me da todos los detalles para la segunda venida de Cristo, pero no para el arrebatamiento. Nadie lo sabe. Ese será el día y la hora que nadie sabe. Alabado sea el nombre de Dios. Pero de acuerdo a la segunda venida de Cristo, que pondrá pie sobre la tierra, la Biblia nos da muchos detalles en el momento que podemos así ver que va a llegar. Ahora, hay una diferencia, porque mucha gente cree que la segunda venida de Cristo es lo mismo que el arrebatamiento, y eso está erróneo de la misma forma. El arrebatamiento no tendrá lugar en la tierra, tendrá lugar en el aire. Leímos ahorita en Primera de Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo, aconsejando a los hermanos en Tesalónica, les decía que el mismo Dios, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, porque Pablo esperaba que para su tiempo pudiera suceder el arrebatamiento, decía: seremos arrebatados a las nubes para recibir al Señor en el aire. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos que un acontecimiento es diferente del otro. La segunda venida de Cristo, la Biblia nos dice que Él descenderá del cielo para establecer su reino por 1000 años. Esa es su segunda venida. Es diferente los sucesos, y los quiero explicar de la mejor forma y la forma más elemental posible, para que usted pueda entender, aleluya, y diferenciar una cosa entre la otra. Entonces, Enoc simboliza a la iglesia, que es un misterio, al igual que al desaparecerse Enoc era un misterio. ¿Y sabes qué? A Enoc lo buscaron. La Biblia dice en Hebreo, donde leí ahorita el capítulo 11, versículo 5, y no fue hallado. Quiere decir que alguien lo estaba buscando. ¿Quién lo buscó? La mujer. ¿Quién lo estaba buscando? Sus hijos. ¿Quién estaba buscándolo? Sus parientes, sus familiares, la gente, el vecino. ¿Dónde está Enoc? Que no lo vemos, hace días que no lo vemos. Dios se lo llevó para que no hubiese muerte y lo arrebató. Por eso que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos de 50 en adelante: un misterio os digo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Alabado sea el nombre de Dios. Porque se sonará la trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar. Ahora, en el tiempo antiguo, la gente de Israel creía en la resurrección de los muertos,
pero ellos no entendían que la resurrección iba acompañada de un evento que se llama el rapto. Y esto yo meditaba, porque yo también tenía muchas preguntas. Y yo le decía, Señor, pero por lo menos algo tenían esta gente de la antigüedad que creían en la resurrección de los muertos. Y me llevó el Señor al capítulo 4 del Evangelio según San Juan, cuando Jesús, alabado sea el nombre de Dios, corrección, al capítulo 12, aleluya, capítulo 11 y 12 de San Juan, cuando Lázaro había muerto, Jesús llega, aleluya, y allá estaba Marta y María, y estaban preocupadas porque su hermano había muerto, y Jesús llega y le dice, remueva la piedra, Marta, y ella dice, maestro, él hiede, ya lleva 4 días, ya apesta, ya está descomponiéndose el cuerpo. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si creyere verá la gloria de Dios. Y Marta le dice, yo creo que Él se levantará en el día de la resurrección. Quiere decir que ellos sabían de una resurrección, pero el misterio del arrebatamiento no se conocía en los tiempos de Jesús tampoco. Alabado sea el nombre de Dios. Solamente Jesús decía algunas cositas, algunos como decimos nosotros, como por ejemplo en San Juan capítulo 14 versículo del 1 al 13, Jesús dijo, aleluya, creer en Dios, creer también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, si no esto os lo hubiere dicho, iré pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Le estaba hablando de que vengo a llevármelos conmigo para que estén conmigo, el arrebatamiento de la iglesia. Pero son misterios y poca gente entiende estas cosas, estos secretos del Señor. Pero la Biblia dice que en los últimos tiempos el Señor aumentaría la ciencia, que significa el conocimiento no solamente de la tecnología, sino también de la palabra de Dios, de las Escrituras. Ahora, ¿qué otro suceso? Ya le mencioné que no simboliza, alabado sea el nombre de Dios, a la iglesia, que es un misterio y es arrebatada, y Noé simboliza a Israel y a aquellos que se salven en el periodo de la gran tribulación. Primero se escapa uno, luego viene el juicio. En Segunda de Reyes, si usted busca en su Biblia, Segunda de Reyes capítulo 2, hay otro relato interesante. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 8. Aparece en la escena, alabado sea el nombre de Dios, un hombre llamado Elías y otro Eliseo. Ahora en el versículo 11 de Segunda de Reyes 2, aleluya, dice que mientras iban caminando los dos compañeros, Elías y Eliseo, que apareció un carruaje y los separó al uno del otro. Alabado sea el nombre de Dios. Mire qué interesante es esto. Otro ejemplo de arrebatamiento y de juicio. Segunda de Reyes 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo arrebatado en un torbellino. La palabra en el Nuevo Testamento para arrebatamiento, rapto, se sale de la palabra griega que significa harpazo. Harpazo significa tomar a la fuerza. Como si usted tuviese algo en la mano y alguien se lo arrebata con coraje de sus manos. Eso significa que así sucederá el arrebatamiento. Dios se llevará a su pueblo, lo va a sacar de este planeta Tierra con furia, porque los juicios comenzarán a derramarse pronto sobre el planeta. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, harpazo significa rapto, significa arrebatamiento. Y sucede que Elías fue arrebatado al cielo en un carruaje de fuego con caballos de fuego y subieron en un torbellino, pero se quedó Eliseo, que era el hombre de Dios. Por eso es que a veces la gente no entiende. Yo le digo, ¿sabes qué? En el versículo 23 de Segunda de Reyes 2:23, dice que después subió Eliseo de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube
sube, se burlaban de Eliseo. ¿Por qué le decían calvo sube? Porque escucharon de que Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Y se burlaban de Eliseo. ¿Pero qué sucedió? Versículo 24 dice, y mirando él atrás, Eliseo miró para atrás y los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. So he curses them. Le echó una maldición y se murieron 42. Oye bien, 42 muchachos. ¿Cuántos meses trae 3 años y medio? 42. Todo esto es simbólico. Se va Elías para el cielo en un torbellino, se queda Eliseo y 42 meses, 42 muchachos que equivalen a 42 meses, que equivale a 3 años y medio, viene y los despedaza, porque la gran tribulación, aunque el periodo se llama los 7 años de gran tribulación, los primeros 3 años y medio el anticristo va a tratar a la gente bien, todo va a estar en paz y seguridad aparentemente, pero después comenzará a decir que él es Dios y que tienen que adorarlo, y los que no lo hacen lo manda a matar. Ahí es que empieza el periodo de la gran tribulación. 42 muchachos equivale a 42 meses, que significan 3 años y medio. Pero antes de eso desapareció un hombre llamado Elías. Dios se lo llevó para el cielo. Ya ve la secuencia de las cosas. Enoc se desaparece, Elías desaparece, se va Enoc, viene el diluvio, se va Eliseo, 42 jóvenes sufren una muerte. Alabado sea el nombre de Dios, un juicio. La Biblia está llena de estos ejemplos. Por eso yo creo en el arrebatamiento de la iglesia, que debe de suceder antes de la gran tribulación. Mucha gente me pregunta y yo les digo, pues mira, yo te explico conforme como el Señor me ha dado la capacidad de entender. Yo he estudiado mucho, yo fui maestro de instituto, di Daniel y Apocalipsis constantemente y hablaba, le enseñaba a la gente los diferentes puntos de vista, quienes creen en el arrebatamiento antes, en la mitad o al final. Pero yo creo, aleluya, con toda certeza de que la iglesia del Señor será librada de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Por cuantos ha guardado la palabra con mi paciencia, yo también te libraré de la hora que vendrá a probar al mundo. ¿Ve? Hay un pueblo que se va, hay un pueblo que desaparece, y nosotros, claro está, va a haber muchos que se convertirán en el periodo de la tribulación. Muchos se van a dar de cuenta, los que nos predicaban el arrebatamiento de la iglesia, nosotros nos burlábamos. Mira cuántas películas se han hecho, Left Behind, los que se quedaron atrás. La primera serie que fue de Tim LaHaye, alabado sea el nombre de Dios, un pastor que ya partió con el Señor, tremendo hombre de Dios, murió, pero hizo la serie de los dejados atrás. Y este hombre no solamente logró hacer la Biblia de la profecía de Tim LaHaye, sino que también los libros de la serie de Dejados Atrás y la película de los Dejados Atrás. Mas sin embargo, Hollywood quiso también imitarlo y también hicieron Left Behind con este muchacho Nicolas Cage, también haciendo lo mismo. Hay muchas películas que Hollywood está utilizando, como Armagedón y entre otras, que están muchos desapareciendo. ¿Por qué hacen esto? Porque saben que la iglesia lo enseña, saben que se predica, pero ellos solamente lo quieren utilizar como un instrumento para hacer dinero y para que la gente llegue, aleluya, a los cines a gastar dinero. Especialmente los cristianos que hoy en día van constantemente a los cines a gastar dinero, pero no llevan a la iglesia ni las ofrendas ni los diezmos. Pero sí siempre tienen para ir al cine. Alabado sea el nombre del Señor. Se va cualquiera sin el rapto. I don't know. Dime tú. Se fue Elías, Eliseo se quedó y 42 jóvenes murieron a causa de la maldición que él echó. La Biblia está llena de muchos ejemplos. Eliseo simboliza a Israel, que se quedará, pero Dios lo va a guardar. Elías simboliza misteriosamente a la iglesia, que será arrebatada. ¿Sabe que en Marcos
En el Evangelio según San Marcos, búsquelo. En el capítulo 9 aparece una escena que se llama la transfiguración. Un evento donde el Señor Jesús se lleva a un grupo de sus discípulos, a 3 de ellos, Juan, Jacobo y Pedro, y se los lleva a un monte alto. Y allá, mientras está en el monte alto, el maestro se transfigura, o sea que el aspecto fue transformado, cambiado, y de momento aparecen 2 personajes de la antigüedad que yo no sé cómo Pedro y los apóstoles se dieron de cuenta que eran Elías y Moisés, o Moisés y Elías. Pero claro está, ellos esperaban a esos dos profetas mayores. Y dice que mientras hablaban con Jesús referente a lo de su partida, un misterio, porque la Biblia no nos da muchos detalles, pero aparece Moisés como el pueblo que murió, y aparece Elías como el pueblo que fue arrebatado. Oigan bien esto. Por eso es que dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos arrebatados. Moisés había muerto. Dios le dijo a Moisés: sube al monte y muérete. Y Dios le enterró, le escondió, pero Elías fue arrebatado. Símbolo de los que mueren en Cristo, y los que quedan vivos se van juntos y aparecen con el Señor. Mire qué cosa. Qué tremenda escena en la Biblia. Estaba allí, se llevó a Pedro, se llevó a Jacobo y a Juan a un lugar alto, y allí se transfiguró. Y dice el versículo 4 del capítulo 9 de Marcos: y se les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Ni Pedro ni Pedro ni los discípulos conocían quién era Moisés y Elías, porque antes no había cámara para tirar fotos, para decir: mira, este era Moisés, este era el. Son cosas que nos ponen a pensar. ¿Cómo? Bueno, en el diálogo, mientras Jesús hablaba con ellos, se identificó Moisés y se identificó Elías. Y como el pueblo de Israel cree en la ley de los profetas, Moisés era la ley y Elías los profetas. Interesante. Pero ¿qué sucede? Le aparecen al Señor y hablan con él. Jesús se transfiguró porque la iglesia, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo del 50 en adelante, dice: seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Jesús se transformó. Los discípulos lo vieron brillando en toda su gloria. Así somos nosotros cuando seremos transformados. Dios nos va a transformar, alabado sea el nombre de Dios, y ya no tendremos este cuerpo que se enferma, este cuerpo que sufre. Tenemos un cuerpo y vamos a tener un cuerpo glorificado, alabado sea el nombre de Dios. Entonces, esto es parte del misterio del arrebatamiento o del rapto de la iglesia. No, porque es que la Biblia habla que Noé pasó por el diluvio, pero no se fue. No, es que la Biblia habla de que Eliseo se quedó atrás, pero se fue Elías. ¿Sabe que en la Biblia aparecen varios ejemplos de raptos? El rapto o el arrebatamiento no es solamente una sola cosa, tiene diferentes acontecimientos. Mira, Enoc fue uno, Elías fue 2. ¿Sabe que la Biblia dice que el profeta Ezequiel, el Espíritu de Dios lo tomó por las quejadas y lo arrebató y lo puso entre el cielo y la tierra? Ezequiel fue arrebatado. Jesucristo, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11, dice que después que le dio instrucciones a los discípulos, aleluya, estando ellos reunidos, aleluya, fue elevado al cielo y una nube lo escondió. Y aparecieron 2 varones, dicen que eran ángeles. Yo no sé, la Biblia dice que eran 2 varones. Si eran ángeles, gloria a Dios. Para mí eran Moisés y Elías. Fueron los 2 que se le aparecieron en la transfiguración. Y la Biblia dice que hubieron 2 personajes que se aparecieron cuando Jesús resucitó el tercer día. Cuando las mujeres se metieron a la tumba, habían dos varones, 2 ángeles. Para mí era Moisés y Elías también. Alabado sea el nombre de Dios, porque es lógico que en Apocalipsis 11 aparezcan 2 testigos que tendrán las facultades que tuvieron Elías y Moisés. Eso es mi teología, eso es lo que yo entiendo por la palabra. Usted puede entender diferente.
esto no, ni te va a salvar ni te va a condenar. Usted lo que tiene que estar preparado para que si suena la trompeta, irse con el Señor. Y si no suena la trompeta y la muerte te sorprende, pues que te vaya con Él. Dos cosas pueden suceder: o te mueres antes o te van en el rapto. Lo importante es que estés listo y preparado para ese acontecimiento. Alabado sea el nombre de Cristo. Jesús fue arrebatado. La Biblia habla del hermano Felipe en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Dice que Felipe, después que bautizó al eunuco, el Espíritu lo arrebató y lo tiró allá a las playas de Azoto. Increíble. O sea que esta cuestión del rapto de la iglesia, que parece un misterio, la Biblia lo revela bien claro. Es tremendo. Después que, aleluya, en el libro de Hechos capítulo 8, después que Felipe bautiza al eunuco, el Espíritu lo arrebata. Dice el versículo 38, Hechos 8:38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué hizo? Arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró por allá por Azoto, y por allá anunciaba el evangelio por todas las ciudades y llegó hasta Cesarea. Yo siempre digo por las playas de Azoto, porque Azoto era una ciudad que estaba en la costa del mar Mediterráneo. Pero dice, el Espíritu arrebató a Felipe. O sea que no es nada nuevo, la Biblia lo dice. Harpazo, tomó a la fuerza. Dice que cuando el eunuco buscó a Felipe, no le encontró. ¿Para dónde lo cogió? Si estaba aquí. Eso es un rapto, un arrebatamiento, una transportación que vamos, aleluya, a experimentar los que esperamos la venida del Señor, los que le amamos, los que queremos obedecer su palabra. No todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, mucho menos se va a rapto. Alabado sea el nombre del Señor. Son Enoc, Elías, Ezequiel, Jesús, Felipe. Segunda de Corintios capítulo 12. Hay un misterio interesante. Segunda de Corintios capítulo 12. Dice el apóstol Pablo escribiendo en el versículo 1: ciertamente no conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo era tremendo. Dice, conozco un hombre, está hablando de él, pero él, tú sabes, él no está, él dice, conviene que no me gloríe. Pues conozco un hombre, hace 14 años atrás, cuando me apareció camino a Damasco, aleluya, cuando iba a perseguir a la iglesia, a matar a los cristianos, el Señor se me reveló. Y hace 14 años atrás conozco un hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, pero fue llevado al tercer cielo. Y dice el versículo 3: y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras infalibles que no se le es dado al hombre expresar. Del tal hombre me gloriaré, pero no de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo fue arrebatado al cielo. Estoy hablándole que a veces la gente dice el rapto de la iglesia, un evento, sí, va a ser un evento masivo, no individual. Enoc se fue individualmente, Elías se fue individualmente, Ezequiel fue elevado al cielo individualmente, Jesús fue llevado individualmente. Ahora vemos a Felipe que fue movido individualmente, y Pablo también. Pero el rapto, el arrebatamiento de la iglesia será un evento masivo. Será, aleluya, resurrección de los primeros muertos y arrebatamiento de la iglesia. Las dos cosas van a suceder. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Primero, porque van a haber otra resurrección, la segunda resurrección, que es la de condenación. Pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor allá arriba en el aire. Qué evento tan emocionante. ¿Y sabe qué? Es un evento que el diablo está atacando. Usted sabe lo que se pasan predicando por ahí. Mucha gente, prepárense, compren alimento, compren galones de agua, almacenen comida, porque van a venir tiempos difíciles. Mira, Cristo a nadie le dijo que se preparara con alimento. Cristo le decía, prepárate que si vengo que tú estés ready. A nadie le decía, almacena arroz, almacena leche, almacena potes de habichuela o lo que sea, frijoles. Bendito sea el nombre de Dios. Lo que sí le decía es mejor que estén listos, que estén preparados, porque vendré como ladrón. ¿Ven? Pero vemos iglesias masivas, ministerios grandes americanos y latinos que se pasan vendiéndole productos a los hermanos para que lo almacenen, mientras ellos se están enriqueciendo, los hermanos como tontos comprándole. ¿Preparándose para qué? Si para lo que tú tienes que estar preparado es para tu encuentro con el Señor en las nubes. Se preparan para todo, se preparan hasta para las navidades, se preparan para lo que sea, menos para el día que el Señor viene a buscarlo. Wow. Terrible. No te vistas que no vas si no estás ready. Alabado sea el nombre del Señor. En Apocalipsis capítulo 11, Apocalipsis capítulo 11, dice el versículo 3: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, que equivalen a 3 años y medio y equivalen a 42 meses. En la Biblia, 1260, 42 meses o 3 años y medio equivale al tiempo de la gran tribulación. Y dice, vestido de silicio, estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe de morir él mismo de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo. ¿Quién cerró el cielo? Elías, 3 años y medio. De acuerdo a Primera de Reyes capítulo 17. En el tiempo del reinado del rey Acab, Elías oró y dice que no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago también lo dice, capítulo 5. Este personaje tiene la facultad de cerrar el cielo. Elías lo hizo para que no lloviese en los días de su profecía. Y tiene poder sobre las aguas para convertirla en sangre y herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. ¿Quién hizo esto? Moisés. Moisés, cuando llegó a Egipto, fue el que convirtió las aguas en sangre y llamó las plagas. Las plagas cayeron sobre Faraón y sobre los egipcios. De acuerdo a la Biblia, nos da como con unos detalles que podemos pensar, pues tiene que ser Moisés y Elías, aunque algunos dicen que debe de ser Elías y Enoc, porque fueron los únicos, alabados sea el nombre de Dios, que no vieron muerte. Y como la gente dice, y no todo el mundo, como la Biblia dice que nada que esté vivo puede ir al cielo, entonces ¿cómo seremos nosotros los que nos vamos en el rapto transformados, que no vamos a ver muerte? Yo no entiendo la teología de la gente. Le falta conocimiento y profundidad en la palabra de Dios. Porque en el arrebatamiento, cuando Dios se llevó a Enoc, lo transpuso, y al ser transpuesto también lo cambió, lo transfiguró, porque en el cielo nada al niño humano va a sobrevivir. Después que uno pasa de la capa del ozono, ya no existe el oxígeno, solamente hay nitrógeno y todas estas otras cosas. El hombre sin oxígeno no puede vivir, o sea que Dios transformó en un abrir y cerrar de ojos Enoc para llevárselo. Porque la gente dice, no, es que la Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículo 28, que está establecido los hombres una vez que mueren y después de estos juicios, y a los pecadores. Porque a la iglesia, después una vez que muere, lo que hace es que vuelve y no va a tener juicio, lo que va a tener es celebración. Hay que entender bien la palabra de Dios, amado hermano. Estos 2 testigos, dice,
El versículo 7, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. O sea que van a morir. Estos dos personajes se le van a dar muerte. Después que hayan terminado, alabado sea el nombre de Dios, su testimonio. O sea, después de los que, después de que suceda, alabado sea el nombre de Cristo, los 3 años y 6 meses. El versículo 8, Apocalipsis 11:8 dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra, donde también nuestro Señor Jesús, que fue crucificado. ¿Sabe cómo se llama esa ciudad? Jerusalén. Qué horrible se oye eso. Pero la Jerusalén que hoy en día existe en Israel es la ciudad que el Señor mismo dice que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Porque Jerusalén está corrompida. Hay mucha idolatría, mucho homosexualismo. Y está el mundo metido. Egipto significa mundo. Hay mucho mundo, mucha mundanalidad en Jerusalén en estos días. Hay muchas cosas que están sucediendo que están mal. Y dice que los pondrán en la plaza, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, que fue donde mataron a Jesús. ¿Dónde mataron a Jesús? En Jerusalén. No fue en New York City, no fue en San Juan, Puerto Rico, fue en Jerusalén. Y mira lo que dice: y los pueblos, versículo 9, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirá que se les sepulcre, que sean sepultados. ¿Cómo lo va a ver todo el mundo? Como usted y yo lo vemos a través del internet, a través de la televisión, porque hoy en día estamos www, World Wide Web. Yo veo noticias de Israel, del Medio Oriente en casa. ¿Cómo van a ver a estos 2 hombres por 3 días y medio? Que posiblemente no sean ni 3 días y medio, para mí son 3 años y medio. Acuérdense que dice: serán tiempos y la mitad de tiempo. La Biblia es simbólica cuando habla de esto. Y dice que se van a regocijar, versículo 10, y los moradores de la tierra se van a regocijar sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero ¿qué sucede? Pero después de 3 días y medio, ¿ves? Son 3 años y medio. ¿Qué va a suceder? El espíritu de vida enviado por Dios vendrá en ellos, entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios, y se levantarán sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, ¿qué les decía? Subir acá. ¿Qué es eso? Un rapto. El rapto, un rapto para los 2 profetas. También serán arrebatados. Una voz del cielo les dijo: subir acá. Y ellos subieron. Fueron arrebatados. Wow. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo gran terremoto, la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres. Oye eso, que hasta Juan, Dios le reveló hasta cuánto iban a morir en ese día. Van a morir 7,000 hombres en Jerusalén de un solo golpe. Si yo veo esto en las noticias, me quedé. Si yo veo en la noticia que 7,000 hombres murieron de un golpe en Jerusalén, me quedé. Estoy entonces viviendo yo el tiempo de gran tribulación. Pero eso no ha sucedido ni ha acontecido. Y no va a suceder hasta que Dios se lleve a la iglesia. ¿Qué más sucede? Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Este era el segundo ahí pasó. Y aquí el tercer ay viene pronto. Entonces vemos que estamos hablando de que la iglesia tiene que desaparecer en el rapto, en el arrebatamiento. Y yo lo creo. Apocalipsis 4. Poderoso Dios. Con todo mi corazón yo creo que la iglesia tiene que desaparecer de todo esto.
Y si no, oye bien lo que le voy a decir. Y si no, lo importante es que yo esté listo. ¿Listo para qué? Pues si me tocan que me corten la cabeza, pues que me la corten. ¿Listo para qué? Que si en cualquier momento durante la tribulación suena la trompeta, para irme. O sea, tú tienes que estar listo como quieras, sea antes, sea después, a la mitad, no importa. Lo importante es que tú y yo estemos preparados, pero lo que yo estoy seguro es que la iglesia se tiene que ir antes de la gran tribulación. Poderoso Dios. En Apocalipsis 4 dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la voz que oí, primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, me dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Mira qué cosa. Después que le enseña lo que va a suceder con el periodo de la iglesia, le dice: sube acá, es un rapto, está arrebatado al cielo. Y le dice: te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de las que te acabé de hablar. Es interesante. Ahora, ¿cuándo va a suceder el rapto? El día y la hora nadie lo sabe. Muchos estarán durmiendo. Muchos estarán comiendo un desayuno, otros comiendo un almuerzo y otros hasta la comida. ¿Cómo es posible esto? Que algunos estén desayunando, unos almorzando y otros comiendo, porque el planeta Tierra es redondo. Por eso es que la Biblia dice: habrán dos moliendo, hablando en el campo, hablando durmiendo. O sea, ahora aquí es noche, pero para allá, para Japón, está ya otro día hace rato. O sea, el planeta tiene diferentes periodos de tiempo y zona. Aún aquí en los Estados Unidos, nuestra hora son las 5 y algo. Allá todavía en California son como las 2 o las 3 y algo. Unos estarán durmiendo, otros estarán comenzando el día desayunando y trabajando, otros estarán acostándose a la cama. Alabado sea el nombre de Dios. El arrebatamiento de la iglesia va a suceder cuando nadie se lo espera. Estarán viendo la noticia, unos estarán en su trabajo, otros estarán en la escuela, y de momento todo el mundo va a ver por las noticias: ¿qué ha pasado? Miles han desaparecido, los teléfonos estarán, las líneas ocupadas, no habrá servicio de internet, no habrá servicio de nada, la gente estará, aleluya, y después aparecerán las noticias en los periódicos, en el televisor: padre buscando hijo, hijo buscando a padre, esposa buscando esposo, y todas estas cosas van a acontecer. Alabado sea el nombre de Dios. Y la gente se preguntará: ¿qué habrá sucedido? Entonces vendrá el engaño de Satanás. Porque en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, dice que vendrá el hombre de decepción, el engañador. Y usted sabe lo que van a decir: los extraterrestres se lo llevaron. UFOs came and took them away. Van a decir: esa gente era gente mala y desaparecieron. Van a comenzar a venir con alguna respuesta. Pero los que tenían conocimiento de la Biblia y los que predicaban la palabra pero no la vivían, van a comenzar a decir: lo que sucedió fue el rapto de la iglesia, Cristo se llevó a su pueblo y yo me quedé por desobediente, por no obedecer a Dios ni a su palabra. Por eso es que se van a quedar muchos cristianos, pero los verdaderos se van en el rapto. Los elegidos, los que guardan sus ropas, los que limpian su ropa espiritual, serán llevados. No va para el cielo gente con odio, ni con rencor, ni enchismado, ni bochinchero, ni adúltero, ni fornicario. No va para el cielo ni los mentirosos, ni los idólatras. Se aparece aquí en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 21. Alabado sea el nombre del Señor. Si la Biblia nos habla todo. Apocalipsis 21 versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Nadie va a entrar. Apocalipsis 22 versículo 6 me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí yo vengo pronto, dice Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de este libro de profecía. Y Juan dice: yo, Juan, soy el que oyó estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba las cosas. Pero él me dijo: no
no hagas esto porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Usted sabe qué ángel es este, Gabriel? El mismo que le dijo a Daniel. Daniel sella el libro en Daniel 12, que le dijo a Daniel, Daniel sella el libro porque esto es para el tiempo del fin. Ahora le dice a Juan, no lo selle porque el tiempo ha llegado. ¿Ve? Juan ahora entendía más de lo que entendía Daniel. Del misterio que Daniel no entendía, lo entendió luego Juan. Y dice el versículo 11: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Pero los perros estarán afuera, y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Wow. Se va la iglesia. Pronto nos vamos. Pero se van a quedar muchos cristianos, horriblemente, por no vivir una vida que le agrada a Dios, sin mancha, sin arruga, sin rencor, sin odio. Porque las acciones justas son las oraciones y los hechos que hacemos nosotros. ¿Qué vas a hacer? Miren que en estos tiempos estoy hablando de avivamiento, y ahora estoy hablando de arrebatamiento, de rapto y de la venida del Señor, porque puede suceder hoy, puede suceder mañana, puede suceder cuando menos te lo esperes. Vas a estar entretenido jugando video games en tu casa, en el cuarto, en la sala. Vas a estar viendo quizás novelas, quizás viendo porquería, y de momento suena una trompeta, y tú que pensabas que te ibas para el cielo, te quedaste. ¿Por qué? Por no vivir, porque eras un hipócrita. ¿Ves? Dice, los hipócritas serán echados en el lago de fuego. Entonces, cuando se queden para la gran tribulación, serán salvos dejándose quitar la vida, cortándole la cabeza. Pero los que estamos hoy aquí, con vida todavía, hoy estamos a, ¿qué es hoy? ¿Diciembre qué? 16. Hoy estamos en diciembre 16 de 2018. Todavía estamos aquí, hay esperanza. Para ti, amigo, hay esperanza si te arrepientes y entregas tu vida a Cristo. Y para ti, iglesia, hermano, hermana, que estás tibio, la Biblia dice que los tibios los va a vomitar el Señor. O sea que en el rapto se quedarán los tibios. Solamente los calientes se van con el Señor. ¿Quién es un tibio? Uno que no lee la Biblia, uno que no ora, uno que no ayuna, uno que no busca a Dios. Esos son los tibios. Cristianos que están conformes. It's okay, I just go to church on Sunday, o voy a la iglesia when I have some time. Pero el que está encendido busca a Dios, lee la palabra, vive la palabra. Por eso Jesús les dijo, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Por eso estamos nosotros predicando y enseñando el mensaje de salvación y el mensaje de esperanza. Porque hay un día de gran bendición y de esperanza. Seremos tomados de la tierra, seremos arrebatados, seremos raptados de la tierra y escaparemos de la gran tribulación y estaremos con el Señor. Y lo lindo de esto es que después regresaremos con el Señor en caballos, de acuerdo a Zacarías y de acuerdo a Apocalipsis 19. Descenderemos con el Señor para reinar sobre la tierra. Así que yo espero que usted que haya escuchado este mensaje haya aprendido algo. Acuérdense, déjenlo a leer en los comentarios en el canal de YouTube
o en la página de www.avivamientotv.org. Si tiene preguntas o comentarios, déjenos saber y estaremos a la mejor disposición para ayudarle. Pero la iglesia se va pronto. Una enseñanza antes de terminar. Hay algo que la Biblia habla que nosotros llamamos eminencia. La eminencia significa que para irnos para el cielo no hace falta cumplimiento de profecía. O sea, que puede acontecer hoy como puede acontecer de aquí a 1000 años. Puede acontecer para el año que entra. Eminencia significa que en cualquier momento va a sonar la trompeta. Y eso es lo que la Biblia enseña. La segunda venida de Cristo, el próximo domingo, si Dios lo permite, estaré hablando de eso para que entiendan lo que va a suceder en la segunda venida del Señor. Pero aquí estamos, localizado en la 5721 Tonawanda Creek Road en Lackport, New York, 14094. Acuérdese, venga para adorar a Dios y para aprender de la palabra de Dios y para que juntos enseñemos y conquistemos las puertas de nuestros enemigos. En el nombre del Señor Padre, te doy gracias por esta tu palabra. Bendice al pueblo que nos mira, el pueblo que nos oye a través, aleluya, Dios amado, de este mensaje y este video. Gracias te damos porque estamos esperando ese evento, aleluya, que pronto ha de acontecer. Sonará la trompeta y nos iremos contigo, Señor. Permite que tu iglesia, que tu pueblo, todo puedan irse, porque será un remanente, un pueblo escogido, los que serán arrebatados al cielo. Gracias te doy, Dios amado, y bendícenos a todos, y aquellos que quieran a Cristo, que lo puedan recibir y puedan congregarse en una iglesia que le enseñe la verdad. Alabado sea tu nombre, Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A su nombre.